un orden, según el orden de Melquisedec, rey de justicia, sacerdote del Dios Altísimo. Y que nos lleve a lo que es ser llenos del Espíritu Santo y comenzar a hablar con denuedo. Y que aun cuando el enemigo no tiene ninguna potestad sobre la iglesia, porque ya fue vencido, para reconocer este atributo, porque si ustedes siguen leyendo también nos habla de otro discípulo o de otro líder. 14, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Ahí subráyelo, está pronunciado. hermanos de la alabanza, fue el Espíritu Santo me llevó a eso. Disculpe, mis hermanos, pero estamos en confianza, mis hermanos. Tanta necesidad que tengo de Dios, y no creo que difiera la tuya. Estamos en confianza, mis hermanos, y vamos a ver la palabra, ¿sí? Puedes ver al vaso o no, mis hermanos, pero puedes escuchar la voz de Dios, y que es el que nos ayude en esta mañana. Amén. Bien, pues nos aquietamos, también nos invade quizá la emoción, le echamos fuera, y solamente que se quede lo que tiene que ser probado por el fuego, el tesoro de Jesús en nuestros corazones. Lo demás no importa, mis hermanos, ¿sí? No importa, no es show, no es nada, es la presencia de su pesada gloria ahorita en la adoración. ¿Y por qué la pesada gloria, mis hermanos? Porque es un peso muy grande contra alguien que está en la carne y es pecador y que conoce su debilidad. Entonces la pesada gloria se hace más pesada porque es una gloria santa en nuestro Dios. Es cuando sentimos que el Señor nos aprieta, ¿verdad? Pero nunca nos destruye, nos levanta. Amén. Gloria a Dios, mi hermano. Y pues vamos a ver la palabra de Dios. Déjeme ordeno aquí. Tome su palabra, ponga su teléfono en vibrador o apáguelo o tírelo. No se crea, es muy útil últimamente, ¿va? Pero si bien lo puedo apagar esta hora. Estamos viviendo últimos tiempos, mis hermanos. En el mundo, pues basta, no hace falta que yo te diga lo que está pasando. Y todo anuncia de que el Señor pronto ya viene. Está muy cerca a las puertas físicamente. El Señor ya vino a nuestros corazones, Él ya está aquí. Pero vendrá en juicio. Traerá juicio a las naciones, pondrá orden a la tierra. La palabra nos dice que la naturaleza gime por la aparición. O sea, la tierra está gimiendo, los animales están gimiendo, la creación, el aire que respiramos, y todo anuncia que Jesucristo ya viene. Amén. Y no por nada la palabra de hoy: ocupados en vuestra salvación con temor y con temblor. Son tiempos difíciles en los cuales tendrá que permanecer bajo la prueba, tendrá que permanecer lo que debe ser probado, y toda la paja y todo lo que no es de Dios caerá. Aún vidas, personas, iglesias, denominaciones, religiones, gobiernos, imperios, todo está siendo probado, todo está siendo cernido, todo está siendo removido. Así como cuando el temblor que acabamos de pasar, todo está siendo probado, mis hermanos. Y si la humanidad y los imperios y los gobiernos y las grandes religiones están siendo probadas, que nosotros también en nuestro ámbito, ya más en particular, como iglesia, estamos siendo probados. Y si nos vamos más aún, en la familia estamos siendo probados. ¿Sí? Están pasando cosas en las familias. Y aún yéndonos más a particular, viendo a sí mismo como en un espejo a nosotros mismos, estamos siendo probados vez tras vez, y cada vez como que la prueba se hace más fuerte
y vemos más pasividad, vemos más ignorancia, vemos más desánimo, aún en la iglesia y en la familia o en otras circunstancias. Y esto no es más que los tiempos del fin, mis hermanos. Así dice la palabra, que en los postreros tiempos aún los de tu casa te van a entregar, aún los de tu casa te van a perseguir. Pero bueno, ya quizás me estoy desviando, pero es importante decirlo, ¿sí? Acabamos de pasar una semana muy oscura, mis hermanos, ¿sí? Antes yo me acuerdo que se predicaba mucho desde aquí, antes de esa semana, y la semana oscura que acabamos de pasar, y de un tiempo acá pues se supone que la iglesia ya está percibida, pero nunca está de más que nos estén diciendo cómo actúa el enemigo, ¿sí? ¿Por qué comer un pan de muerto cuando Jesús es el pan de vida, mis hermanos? ¿Por qué andar en la oscuridad y vestirnos de oscuridad cuando Jesús es la luz? ¿Por qué proclamar la muerte cuando Jesús es vida eterna? ¿Sí? Y a veces se nos hace tan fácil y tan cultural y tan porque mis hijos no los vayan a hacer menos en las escuelas. Mire, mis hijos, bueno, nunca me gusta hablar de mi familia, pero en su tiempo de primaria y secundaria, esos días no asistían a la escuela, punto. Que te van a rebajar, pues que te corran, ¿sí? No, que tu hijo va a crecer traumado y medio, pues no creo, yo los veo igual, mis hermanos, ¿sí? Entonces nada de eso todo eso es mentira, ¿sí? Si me voy más atrás, con respeto a mis padres no negociaban con la rebeldía, no se negociaban. Te doy esto para que no hagas esto, no, era punto. Yo sé que de repente en las almohadas en la noche se negociaba y ya era más suave, pero de entrada era como el fiscal de Estados Unidos, cero tolerancia. Y mire, doy gracias a Dios por ello. Mis hermanos, no demos ni un milímetro al enemigo, y menos con nuestros hijos, ¿sí? No les pasa nada, ¿sí? Que dulces hagan, cómprenles 1 kilo de piloncillo y ahí mero en su casa, mis hermanos. ¿Qué tiene que ver? ¿Sí? Que los quiere disfrazar, pues disfrácelos de profetas ahí, de David, de Sansón. ¿Qué tiene? Pero no den ni un lugar, mi hermano, ni un milímetro. Eso nos ayuda. Que su hijo adolescente no negocie con él, no negocie con la necesidad de su hijo, ¿sí? Sea tajante y verá el fruto después de que nuestros hijos hayan hecho 1000 cosas que después ahora yo me entero y me asusto de lo que, y a veces no me da mucha gracia, pues ya es otra cosa, mis hermanos. Pero pues a lo que nosotros pudimos ver y controlarlos, lo hacemos. Ya el hijo crece, ya se le dijo, y Dios tratará con ellos, también es trato para él, ¿sí? Pero lo bueno es que estamos en el camino de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias. Ya me desvié un poquito, pero es importante, mis hermanos, es importante decir todo esto. Vamos a ver en 2 de Crónicas capítulo 26 y ponemos un separador ahí. Segundo libro de los Crónicas capítulo 26. Usted lo localiza y pone un separador ahí, un hilito. Unas Biblias traen un hilito, otros pues una tarjetita ahí, o métale la pluma o lo que traiga ahí, pero sepárelo. Segunda de las Crónicas capítulo 26. ¿Sí? ¿Ya lo tiene? Ponga el separador. Ahora vamos a Isaías capítulo 6. El pastor no está, aprovecho para decirles, yo creo ya todos lo notaron, él está en Puebla, él avisó la semana pasada, está ministrando en una reunión de matrimonios, un seminario, no sé si empezó desde el jueves, pero sabremos y estemos seguros que Dios ha traído bendición en aquel lugar, y oramos por su regreso, ¿sí? Porque tiene que estar aquí el lunes en una reunión de pastores. Isaías capítulo 6, versículo número 1. Hoy vamos a hablar acerca de algunas fortalezas que se levantan en nuestras vidas, ¿sí? Fortalezas que están por ahí. Ahorita vamos a definir lo que es una fortaleza, pensamientos que el enemigo o quizás nuestra
posición de pensar así se han levantado y se han hecho fuertes y están ahí en la mente. Y vamos a ver cómo Dios quiere destruir todas estas fortalezas, derribando todo pensamiento, ¿sí?, altivo, orgulloso, que va en contra de la voluntad de Cristo. Vamos a aprender también a cómo derribarlas, mis hermanos. Quizás es un tema muy sencillo, pero yo creo que Dios, tratando todavía de noche conmigo en esta palabra, pues lo voy a ser sincero, no me gustaba mucho, pero el Señor pues ahí estaba tratando conmigo y bueno, vamos a darla porque es un tema que nos atañe a todos. Si no predicamos lo que nos gusta o lo que decir, en esta área me siento bien a dar una palabra. No, es la palabra del Señor. Vamos a ver Isaías capítulo 6, verso número 1. Dice: en el año en que murió el rey Usías, otra vez, en el año en que murió, muerte, un deceso. También podemos traducirlo como destrucción, ¿sí? Rey Usías había muerto, había acaecido, su fortaleza, él como rey, había acaecido. El año en que murió el rey Usías, ¿qué hizo Isaías? Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y vamos a ver la gran revelación celestial que tuvo Isaías para complementar esta palabra. Verso 2: por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 alas cubrían sus rostros, con 2 alas cubrían sus pies, y con 2 alas volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Y entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Aquí vimos 2 tipos de muertes. Primero la del rey, ¿sí?, en todo su esplendor. El rey Usías, en su imperio fue grande, ahorita vamos a verlo en la primera cita que separaste. Y después vemos cuando ya se le revela a Isaías la visión celestial de acerca de Dios. Entonces cuando él ve, dice: entonces dije, ay de mí, que soy ¿qué? Muerto. 2 clases de muertes. Una, lo que veía Isaías, y otra, así mismo él se sentía que moría, ¿sí? Y así es, mis hermanos. Tenemos que hacer morir lo que vemos, o en los cuales nuestra fortaleza está plantada, para poder ver al Señor. Mientras este rey estaba vivo, Isaías, lo que nos da a entender y nos deja ver la palabra, es que no podía ver la gloria de Dios. Quizás el ídolo de Isaías, o el que vislumbraba su visión, era el rey Usías. Y vamos a ver, porque todo lo que hizo este rey. Pero a la vez, eso murió y pudo ver, pudo contemplar, y aún así, hasta ese momento pudo ver parte de la gloria de Dios, conocer a Dios. Y después de que lo conoce, no se considera vivo, sino que dice: soy muerto, porque vio la grandeza de Dios. Es como cuando andamos por fe. Yo vi al Señor y siempre feliz con Él seré, porque nuestra condición era de muerte, mis hermanos. El pecado, porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte, ¿sí? Éramos ataúdes con pies, con manos, con ojos, pero ataúdes, sin antes de haber recibido a Cristo. Por eso cuando tú ves a alguien que no tiene a Cristo, estás viendo solamente un ataúd caminando, mis hermanos. Y nosotros hemos sido llamados a predicar las buenas nuevas de vida eterna. Pero bueno, 2 tipos de muerte. Vamos a ver cómo era este rey. Segunda de Crónicas, capítulo 26. ¿Sí? Y vamos a leer todo el capítulo. Es largo, pero es interesante. Verso número 1 dice: entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años, y lo pusieron por rey muy joven, en lugar de Amasaías su padre. Usías edificó
él a Elot y lo restituyó a Judá después de que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su padre fue Jesolías de Jerusalén. Y dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió, dice cómo iba muy bien este rey. Verso 5, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en esos días que buscó a Jehová, él le prosperó. ¿Quién le prosperó? No fue Zacarías ni lo que le había dejado su padre, sino que Jehová, nuestro Dios, lo prosperó. ¿Y por qué? Porque siguió en los caminos, buscó a Jehová. Hasta ahí iba muy bien este rey. Verso 6, y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gat y el muro de Javnia y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gur-Baal y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Uzías, y se divulgó su fama hasta las fronteras de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. ¿Y todo esto por qué? La mano de Dios sobre él, la mano de Dios respaldando. Verso 9, edificó también Uzías torres en Jerusalén, junto a las puertas del ángulo y junto a la puerta del valle, y juntó las esquinas y las fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en los Cefeía como en Las Vegas. No Las Vegas, Nevada, ¿no? Dicen Las Vegas. Y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo, ¿qué? O sea, le gustaba la agricultura. Verso 11, tuvo también Uzías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel, escriba, y de Masías, gobernador, y por mano de Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de las familias valientes y esforzados eran 2,600. Bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307,500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Y Uzías prosperó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletas, arcos, ondas para tirar las piedras. E hizo en Jerusalén máquinas por inventores o inventadas por ingenieros, para que estuviesen en las torres y en las baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse ¿qué? Poderoso. En aumento este reino y este rey. Verso 16 más, cuando ya era fuerte, cuando ya tenía una posición, cuando ya gobernaba ciertas naciones, cuando ya estaba toda fortificada la ciudad, cuando su ciudad era próspera, producía cosas, producía ganado, producía agricultura y podía vender. Entonces dice el verso 16 más, cuando ya era fuerte, su corazón ¿qué? Se enalteció. ¿Pero para qué? Dice la palabra que el que se ensalza será ¿qué? Humillado, y el que se humilla será ensalzado. Así lo dice la palabra. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Tomó un oficio que no le pertenecía, así como Saúl, hizo locamente, tomó y se puso en lugar del sacerdote, cuando eso nunca era para un rey. Dice, y entró tras el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes.
y se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, y porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová tu Dios. Sigue diciendo el capítulo: entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario, dice que ofreció incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, dice que la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y él miró, y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí que la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Dice que los demás hechos de Uzías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Y durmió Uzías con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron: leproso es. Y reinó Jotam su hijo en lugar suyo. Dice que los demás hechos de este rey, primeros y postreros, fueron escritos ¿por quién? En el verso 22, por Isaías. Quizás Isaías tenía una gran admiración por este rey. Y entonces en el capítulo 6 de Isaías, cuando dice: cuando murió el rey Uzías, entonces, ¿sí? Mis hermanos, así como a Isaías, ¿qué nos estará estorbando para poder ver al Señor en su realeza y en todo su esplendor? Por un momento hágase un análisis, ¿sí?, en su mente, decir: ¿qué cosas son las que me apartan de la verdad? Y a veces lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Era la lucha entre la carne y sangre, como decía Pablo. Y esas grandes fortalezas están en nuestras mentes. Idealizamos cosas, hay cosas que se nos meten y se nos arraigan, ¿sí?, porque la mente es un lugar de batalla, y entonces se hacen fortalezas. Quizás Isaías, pues no está para menos todo lo que leímos de este rey, tremendo rey, en la guerra, en la agricultura, en inventar máquinas, en hacer fortificada la ciudad. Y entonces decían: este es el rey que esperamos ahora sí. Pero nada más era un rey más en las manos de un Dios vivo. Y vemos que en cuanto más alto sube el hombre, sube más la soberbia, sube más el orgullo y sube más la prepotencia. Y entonces se endurece el corazón, y entonces dice que se enalteció este rey. Mis hermanos, en nuestros inicios, quizás, no sé, como ya emprendiendo una vida solos, fuera de papá y mamá, y si alguien recuerda sus inicios, o los que están recordando, nos darán razón cuando ya tengan 20 o 30 años, pero hermanos, el Señor nos ha prosperado. Y viéndolo en un plano horizontal, el Señor nos ha prosperado, mis hermanos. Tu infancia quizás sea la misma tuya que ahora que le estás dando a tus hijos. Estoy hablando de un plano natural, horizontal, ¿sí? Y pensemos, mis hermanos, Dios nos ha prosperado. Se quedan muy serios, mis hermanos. Dios nos ha prosperado. Antes no eras mamá, ahora eres mamá. Antes ya eres mamá, antes no eras abuela, ya vas a ser abuela. Antes no eras abuela y ahora vas a ser hombre y mujer, ya somos bisabuelos. Antes tenías esto y ahora tienes esto. Ahora tus hijos antes eran así y ahora están así. Eso es en un plano horizontal y material. Y mis hermanos, Dios, y ahí no está la prosperidad, lo sabemos, ¿verdad? Pero
viendo en un plano que podamos ver y palpar. ¿Dios nos ha prosperado? Amén. Ahora, llevándolo a otro nivel, en el aspecto espiritual, ¿ha prosperado tu alma? Como dice el apóstol Pablo, dice, deseo que seas prosperado, pero aún más que sea prosperada tu alma. Lo espiritual, tu conocimiento de Dios, tu relación con Dios. ¿Sí? Mis hermanos, hemos prosperado. De tal misterio, díganme algo, ¿eh? Hemos prosperado. Amén. Dios nos ha prosperado. Si no, entonces ¿qué caso tiene vivir toda una vida viniendo vez tras vez a escuchar la palabra de Dios y decir que estamos iguales? Sí, con todo respeto, pero entonces no tiene caso la vida cristiana. Pero yo sé que aún aquel que ha venido por segunda vez o tercera vez, su alma ha prosperado cuando le ha puesto el verdadero sentido a la palabra de Dios. ¿O no? Tu vida ya no es la misma, tu vida ya no es igual. Tu condición de hace un año ya no es la misma condición que ahora, hablando espiritualmente. En la vida hay altas y bajas, materiales, enfermedad, en lo físico, pero espiritualmente, sí, debemos crecer. Dice que esto se desgasta, pero el hombre interior se vivifica, hermanos. ¿Sí? Yo admiro a mis hermanos grandes que tienen espíritus jóvenes, valientes, animosos, hombres y mujeres de oración, mis hermanos, que no se dejan, no se rinden, aún con 1000 dolores, aún con 1000 enfermedades, pero ahí están. Y todo esto es porque el hombre interior se va vivificando. Entonces otra vez les pregunto, mis hermanos, ¿Dios nos ha prosperado? Amén. Amén. Sí. Pero ahora, ese prosperar espiritual que nos ha causado, viendo la imagen del rey, ¿verdad? Él prosperó. Si lo trasladamos a un ambiente espiritual, pues quizá ya nos sentimos muy prosperados. Y aún en eso puede haber orgullo y puede haber alguna fortaleza y decir, yo ya no pienso como mis hermanos que se quedaron. Ya no pienso como antes pensaba hace 5 años. Y aún ahí puede haber una fortaleza espiritual. Pero cuando en el sentido real, cada vez que conocemos más a Dios, más abajo nosotros. Porque cada vez que conocemos de un Dios vivo, más abajo. Ocupados en vuestra salvación con temor y con temblor. Yo la otra vez platicaba con el pastor y le decía, de las veces que platicamos y nos sinceramos y empezábamos a ver de tantas cosas que quizás enseñamos o nos enseñaron o nosotros comíamos por la sed de Dios. Hicimos tantos errores y decir nuestra condición ya no es la misma, pero tal parece que el círculo se va cerrando, se va cerrando y se está haciendo más estrecho acerca de lo que es Dios y lo que somos nosotros. Y vean, ¿sí? Este lugar no está a reventar. Quizás porque no es lo popular en este tiempo de lo que se predica, de lo que se escucha. Pero aún ahí en el Señor nos tuvo cuidados, estar apercibidos. Vamos a ver y sigamos con la prédica. Vamos a ver 2 Corintios capítulo 10. Vamos a avanzar. ¿Si estamos todos aquí, mis hermanos? Amén, a eso venimos, No venimos a perder el tiempo, venimos a lo que venimos, ¿sí? Adorar a nuestro Dios, exaltarle y escuchar su palabra. 2 Corintios capítulo 10, verso número 4. Este verso ya es muy trillado, dejemos la palabra trillado, ya es muy conocido de nosotros. Y verso número 4 dice, porque las armas de nuestra milicia
¿sí? Las armas de nuestra milicia, de nuestra guerra, de nuestro confrontamiento, de nuestra lucha, porque todos tenemos una lucha, ¿sí? Esta vida es de una lucha, porque todas las armas de nuestra milicia no son ¿qué? No son carnales, ni de sangre, ni de personas, sino que son ¿qué? Poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Unas como las que tenía Isaías, quizás, que hasta que murió ese rey, hasta que le fue quitado de sus ojos, entonces pudo ver al Señor. Para que las armas de nuestra milicia no sean carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos. Sí, guarda esa palabra, argumentos. ¿Y toda qué? Altivez. También guarda esa palabra, altivez. ¿Sí? Que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia ¿qué? A Cristo. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando los cautivos a la obediencia a Cristo. Era el consejo del apóstol Pablo para su iglesia, porque sabía que en nuestra mente había fortalezas culturales, que en ese tiempo había ideas en las cuales Cristo vino a romper con todas esas cosas. Sí, aunque Cristo nació ahí en esa región, Él no compartía, Él venía contra la cultura o contra lo que se pensaba acerca de Dios en esa era, en ese instante. Por eso el apóstol Pablo nos aconseja que debemos tener cuidado derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne. El problema es que nosotros, cuando vemos algún problema, lo vemos físicamente, horizontalmente, y vemos personas, vemos carne, vemos sentimientos, vemos todo, pero no lo llevamos al sentido espiritual, a lo que nos dice Pablo en 2 a los Corintios, a lo que acabamos de leer. El problema es que vemos todo horizontal, cuando la palabra nos dice que lo aprendamos a ver en el espíritu. ¿Sí? Satanás lo que hace es estorbarnos. ¿Sí? ¿Para qué? Verso número 5 otra vez, derribando argumentos y toda altivez que se levanta ¿contra quién? Contra el conocimiento de Dios. Es por eso que a veces decimos, ya tengo predicándole bastante, no sé, a mi hijo, a mi tío, a mi esposo, a mi padre, no sé, y no se le revela a Dios. Porque esta lucha no es de nosotros, mis hermanos. La lucha es del Señor. Y el que pone las barreras es el enemigo. Hay una barrera ahí que no lo deja que penetre el conocimiento de Dios para poder ser verdaderamente libres. Y es por eso que te has desgastado mucho y dices, oye, pero si ya vio el milagro, ya vio la sanidad, ya vio que Dios actúa en su familia, y no se convierte. ¿Sí? Pues hay que orar para que esa fortaleza sea ¿qué? Derribada. El significado de fortaleza es la capacidad de resistir. En términos arquitectónicos o de arquitectura o ingeniería, es un lugar o un recinto fortificado. Es algo fuerte, algo con cimientos, algo con muros, algo que no se derriba fácilmente. Esa es una fortaleza. Y esa, si empezamos a ver nuestra mente, quizás haya una fortaleza bien fortificada, bien fuerte. El significado de argumento, el argumento es un razonamiento que demuestra, que refuta o justifica algo. Estamos llenos de argumentos que cuando el Señor trata de penetrar con el conocimiento de Dios puro, el argumento sale a contrarrestar esa idea. ¿Sí? ¿Sí me estoy dando a explicar? Fortalezas y argumentos. Estamos llenos de argumentos. O quizás cuando viniste al Señor estabas llenos de argumentos. Muchas cosas chocaban. ¿Sí? ¿Cómo voy a ser salvo por alguien que murió por mí hace más de 2000 años? Eso es inconcebible a una mente que no tiene la mente de Cristo. Y eso chocaba en ti. Oye, que arrepiéntete de tus pecados, también chocaba en ti. Oye, si yo soy una persona buena, no algo. Soy bueno, pero cuando me buscan me hallan. ¿Sí?
Y esos argumentos estaban aquí. Por las buenas soy bueno y por las malas soy malo. Yo perdono, pero nunca olvido. Entonces eran argumentos que chocaban contra nosotros. ¿Cómo voy a poner la mejilla cuando me están ofendiendo? Ahora de este lado. Un choque. Porque nuestros pensamientos, ¿qué? No son. Y chocaba. Y venía el hermanito, quien te predicaba, y ay, otra vez viene. Pero en realidad en tu corazón había un hambre de Dios, una espinita que decía, lo tengo que escuchar, aunque no me guste lo que me diga. ¿Cómo me vienes a decir eso de que, oye, si la vecina ya me trae encargo y tú dices que te le haga un favor? ¿Sí? O ves que mi suegra ya no, y todavía me dices que le llevo un pastel. Cosas de esas, ¿verdad? Estoy hablando al aire, que no se dan aquí, ¿verdad? Entonces, todo eso chocaba. ¿Sí? Eran las barreras en nuestra mente, los argumentos bien fortificados. ¿Sí? La altivez. ¿Qué es la altivez? La altivez. Significado de altivez: sentimiento de superioridad frente a las demás personas o cosas que provocan un trato distinto o despectivo hacia ellos. ¿Sí? Altivez. Un sentimiento de superioridad. Entonces, imagínate todavía esas fortalezas y todavía sentadas sobre la altivez. Si podemos ver esa imagen, ¿sí? Todavía cuando está planito y tú ves una fortaleza, bueno. Pero cuando la fortaleza está en un peñasco alto y todavía hay una fortaleza ahí, se hace más difícil. Y entonces dice la palabra que nuestra mente debemos derrotar todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo. ¿Sabe el enemigo, mis hermanos, que el día que tengas el claro conocimiento de lo que es Dios, todo lo demás se va a venir abajo? Por eso el enemigo cuida mucho eso. ¿Sí? El enemigo actualmente no se opone ante muchas cosas que se predican actualmente en la iglesia. ¿Sí? Que son populares en la iglesia, porque sabe que ahí los tiene entretenidos o nos tiene entretenidos, que hay que cuidar eso. ¿Sí? Hablando de muchas cosas, del humanismo, de que tú eres fuerte y que tú puedes lograr y que hacemos de esta vida el cielo, y no es así. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás. O sea, de aquí no tenemos nada, no nos vamos a llevar a... Dígame una persona que se ha llevado un centavo al cielo. Las grandes pirámides, yo veía entre semana en Egipto, los descubrimientos últimos, se han encontrado unas cámaras, creen que están llenas de tesoros incalculables. Los faraones creían que se los iban a llevar con ellos, y mire, ahí están enterrados, oxidándose. Nada nos vamos a llevar. Lo que cuenta es la vida eterna, mis hermanos. Esto también choca con lo que hacemos, ¿verdad? No quiere decir que vivamos descuidados, pobres. No. Hay que trabajar, hay que hacer. Pero tenemos conciencia de que esto aquí se va a quedar. ¿Sí? Dice que como venimos, así nos vamos. Así es. Entonces el enemigo actualmente no está tan preocupado con lo que se predica en la llamada amada iglesia. El humanismo a todo lo que da, la prosperidad en todo lo que da, la sanidad a todo lo que da. También yo no he visto que alguien que está en el cielo se haya llevado un cáncer, allá se acaba todo también. Lo que el enemigo está preocupado es que por el conocimiento de Cristo no se te anide realmente en tu cabeza y en tu corazón. De eso sí, el enemigo va a traer muchas trabas. El enemigo va a hacer que choques mucho contra el conocimiento de Dios. Sigamos. ¿Sí? Vamos a Romanos capítulo 12, verso 2, sin perder estos pasajes, ¿sí? Estos que acabamos de ver. Que nuestra lucha, nuestras armas no son carnales, sino poderosas espirituales en Dios.
Romanos 12:2. Dice, no os conforméis, ¿qué? A este siglo. ¿Y quién es el príncipe de este siglo? Dígalo fuerte. El enemigo de Dios y de nosotros, Satanás. Sí, es el rey de este siglo, el príncipe de este siglo. Y el apóstol nos dice, no os conforméis, ¿qué? En otras palabras, pues no te conformes a lo que el enemigo está haciendo, está dando. No te conformes a eso, sino que transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y ¿qué? Perfecto. Otra vez ahí está el consejo, que no nos debemos conformar a este siglo. Cuando veas a este siglo, foco rojo o amarillo, está hablando de las cosas que el enemigo nos ofrece y que por mucho tiempo estuvimos comiendo de su plato, y el Señor nos ha liberado. Amén. Amén. Diga amén, mis hermanos. Sí. A veces somos tan callados. No, hay que celebrar las cosas positivas que Dios ha hecho en nuestras vidas, mis hermanos. Sí. Y no porque te quiera tener diciendo amén, pero es una forma de decir, lo reafirmo, amén. Eso es para mí. Lucas capítulo 24. El Dios de este siglo, igual la labor del enemigo en este tiempo. Un hecho muy palpable, Jesús antes de partir, ¿sí? Cuando después de ser crucificado, lo encuentran, no le creen, come con ellos, miel y creo que peces. Capítulo 24, verso 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé cuando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todo lo que está escrito en mi ley, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, ¿qué hizo? No le conocían esos dos que iban camino de Emaús, aunque caminaron con él, no le conocían. Y como que en algo se movía y dice, oye, este es diferente y se parece a aquel que nos predicaba. ¿Sí? Aún cuando se les apareció y les tuvo que decir, tengan paz, porque se asustaron. Yo soy. No recordaban que les digo que al tercer día Él iba a resucitar. Y lo dice el verso 45, entonces les abrió ¿qué? Hermanos, no había pasado 3 días sin que había dejado de estar con ellos, y ya la mente ya se les había turbado, ya pensaban otras cosas. Y entonces tuvo que venir el verso 45 y decir, entonces les abrió el entendimiento para que entendiesen ¿qué? Las escrituras. Esta obra no es de nosotros, mis hermanos. Esta no es obra de que tú tengas 20 o 30 años, que es bueno predicar, y estás ahí y preguntas a Dios, ¿por qué no abres el entendimiento? Si Dios no lo abre, ni tú ni yo lo podemos hacer. Pero sí hay que anunciarles. No dejes de anunciarles. Pero interceder, Señor, rompe esa fortaleza. Segunda a los Corintios capítulo 3. Vaya a ir rápidamente. Segunda a los Corintios capítulo 3, verso 14. ¿Por qué es tan importante, mis hermanos, que Dios abra el entendimiento? ¿Por qué es tan importante que Dios derrumbe las fortalezas fortificadas en nuestra mente, derribando toda altivez? Segunda a los Corintios capítulo 3, verso 14 dice, pero el entendimiento de ellos, ¿qué? Se embotó. Esa palabra se salió fuera de control, se embotó, ¿sí? Este perno se salió de su lugar, se embotó, ¿sí? Y ya desequilibró todo. Necesito ponerlo otra vez para que todo vuelva a funcionar. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, hablando acerca de nuestros hermanos judíos, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. ¿El cual por qué? Por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos.
Pero cuando se convierten al Señor, el velo, ¿qué? Se les va a quitar. Porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, ¿qué? Allá hay libertad. ¿Cuántos tenemos libertad, mis hermanos? Amén. Por tanto, nosotros todos, mirando cara a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Si el mismo Señor, a través de su Santo Espíritu, no abre el entendimiento, difícil será que lo haga un hombre bajo su propia voluntad. Esto es una obra del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no rompe, no quiebra, no derrumba esa fortaleza, no habrá poder humano. ¿Sí? Y esto bajo la misericordia de Dios. Volvamos a lo que estábamos viendo. Quiere decir que las fortalezas, mis hermanos, están en nuestra mente, y puede haber fortalezas buenas y malas. ¿Sí? Hay fortalezas buenas en nuestra mente. Hay principios buenos. Esos no hay que derribarlos. Esos hay que mantenerlos. Esos hay que fortificarlos. Esos hay que alimentarlos. Esos hay que practicarlos. Si tú ves las obras del Espíritu, sobre eso trabaja. Amor, paz, benignidad, bondad, fe, confianza, templanza. Sobre tales cosas, ¿qué? No hay ley. No hay ley, nadie te va a parar. Ni el tránsito no te va a parar y te va a pasar un alcoholmito. Pues traes 10 puntos de misericordia, te voy a arrestar. Sobre un ejemplo así. Por esas cosas nadie te va a detener. Contra tales cosas, ¿qué? No hay ley. O sea, esas son libres, mis hermanos. Esas las podemos practicar a manos llenas. No así las obras de la carne. Envidias, pleitos, amarguras, tantas cosas que hay ahí. Contra tales cosas, ¿qué? Ahí sí hay ley. Somos libres. Entonces practiquemos las cosas que no tienen ley. Amor, paz, benignidad. Esas que se hagan fortalezas en nuestras mentes, y esas son las que hay que alimentar. La fortaleza también es un fuerte, es un baluarte. En los pueblos antiguos se hacían fuertes, de hecho así se llaman, ¿verdad? Fuertes. Yo conocí el fuerte de Puebla, y está en un lugar alto, y hay una gran muralla, y hay varias murallas, sí, de piedra, y ahí es donde se asomaban los cañones. Había lugar nomás para que saliera la boca del cañón o el tubo del cañón, y por ahí pudieran atacar a los enemigos. Pero una fortaleza tanto sirve para como no dejar entrar, como para no dejar salir. ¿Sí? Una fortaleza sirve tanto como para no dejar entrar, como para no dejar, ¿qué? Salir. La fortaleza quizás esté ahí y no te está impidiendo sacar las cosas que no agradan a Dios, porque está bien fuerte ahí. Fíjense cómo sirve para dos cosas: para que no entre o para que no salga. Esas fortalezas impiden que tú avances espiritualmente, que tú conozcas a Dios. Esas fortalezas están edificadas con argumentos. En el griego, argumentos quiere decir logismos, que traducido a nuestro idioma quiere decir lógica. Esta lógica impide quizás creer en un milagro, porque todos razonamos lógicamente, ¿sí? Nos impide creer sobrenaturalmente. La lógica nos limita a poder ver solamente en un plano natural, en lo que vemos, porque actuamos bajo la lógica. La carne, horizontalmente. La frase muy arraigada: esto no tiene lógica. Cuando nos predicaban a Dios, pues no tenía lógica. Dice la palabra que el hombre animal no percibe las cosas del espíritu porque son locura, más el espiritual sí. Cuando Dios nos encontró, se oye mal, pero estábamos en un estado animal. Nos eran locura.
las cosas de Dios. Esto impide a no poder ver la verdad. En otras palabras, se traduce en un razonamiento solamente. Mentes que buscamos todo en lo natural. ¿Sí? Mucho de lo que está aquí en la palabra está increíble y está ilógico. ¿Cómo pensar que un ejército pasó un mar en seco? No tiene lógica, o sí tiene lógica. ¿Cómo pensar que un muerto resucitó después de varios días? Lázaro. No tiene lógica. ¿Cómo pensar que un hacha flote, mis hermanos? En el agua, ¿va? No tiene lógica. ¿Cómo pensar que Jesús, después de 3 días, resucitó y después ascendió a los cielos? ¿Cómo pensar que vino un torbellino o algo y se llevó a Elías? No tiene lógica. No tiene lógica. Pero acuérdense, andamos por fe y no por vista. Amén. Entonces todo eso choca. El verso 5 dice: derribando argumentos y toda altivez. Altivez es el orgullo, mis hermanos. El orgullo es creer que estoy por encima de todos, de todo y de todos. Un escritor escribió en un libro, escribió lo siguiente: orgullo, y vamos a entrar en una parte pues escabrosa, pero hay que tocarla. Orgullo es pensar que tú lo sabes todo. Eso se opone con que tú recibas revelación, porque tú crees que conoces toda la verdad sobre un asunto. Se requiere un corazón humilde para recibir lo nuevo de Dios. Algunos dicen que mi fortaleza tiene todo lo que necesita y que no hace falta nada. Nos creemos que estamos perfectos. ¿Cómo reaccionó Dios cuando apareció por primera vez el orgullo, mis hermanos? ¿Se recuerdan? Ezequiel capítulo 28, rápidamente. ¿Cómo reaccionó Dios? ¿Cómo reacciona Dios contra el orgullo? ¿Y qué nos hace pensar que Dios reaccionará con nosotros si estamos llenos de orgullo? Ezequiel capítulo 28, verso 14, me voy un poco más a prisa. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el lugar donde, en el monte de Dios, ahí estuviste en medio de las piedras y de fuego y te paseabas. Era la gloria de Dios. Perfecto eras en todos tus caminos. Ezequiel 28, 14, verso 15. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti, ¿qué? Maldad. Está hablando del enemigo. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché de delante del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Tenía un rango alto. Algunos escritores dicen que se atreven a decir que era el encargado de la adoración en el cielo. Oficiaba un tipo de sacerdocio quizás. Y así yo creo, como lo vemos en Levítico, en el atuendo de los sacerdotes, donde dice que sus vestiduras estaban llenos de piedras preciosas. Yo creo este ser también en el cielo tenía algo así. Pero lo que no sabía, que lo que reflejaba bonito sus piedras preciosas no era él, sino era a consecuencia de la gloria de Dios que él les pedía y se reflejaba en él. Sigamos ahí en el verso número 16. A causa de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, te corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor,
y yo te arrojé por tierra de delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Interesantemente, mis hermanos, notar que antes que hubiera las obras de la carne, borracheras, envidias, en primer lugar estaba el orgullo y se originó ahí en el cielo y fue echado Satanás. El orgullo ataca más fácilmente a gente con habilidades, gente hermosa. Satanás era hermoso, tenía mucha habilidad, era capaz, ¿sí? El orgullo ataca a personas que se creen o tienen muchas facultades para hacer cosas. Job capítulo 33, no vayas ahí, yo te lo leo, verso número 14. Dice: sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Verso número 15. Por sueños en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela el oído a los hombres y les enseña su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar al varón de su soberbia. Es lo que dice Job. Que Dios abra nuestro oído siempre para poder oír su voluntad. Él aborrece, nuestro Dios, la soberbia y el orgullo. Proverbios 8, ahí sí vaya, es un proverbio que nos ayuda mucho. Proverbios 8, versículo número 13. Proverbios 8, 13. ¿Sí? Vaya ahí, mis hermanos, ya vamos terminando. ¿Sí seguimos aquí, mis hermanos? Amén. ¿Sí? Verso 13, ese lo podamos grabar, lo podamos separar ahí, le podemos poner un separador, subrayarlo. Muy importante, el temor de Jehová es aborrecer ¿qué? El mal. El temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Dios odia estas cosas. ¿Sí? Aborrecer es rechazar, odiar. ¿Sí? Dios aborrece estas cosas. El temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. ¿Quién está diciendo estas palabras? El Señor. Santiago 4, verso número 6. Eso también grábatelo, mis hermanos. Esas son claves para vencer el orgullo humano. Son claves poderosas, versos poderosos para contrarrestar, un buen antídoto, mis hermanos, para la mente altiva, para los argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Santiago capítulo 4, verso 6. Porque Él da mayor gracia. ¿Sí? ¿Qué te cae mejor? ¿Un hombre soberbio o un hombre normal? ¿Una mujer soberbia o una mujer sencilla? ¿Un chavo altivo o un chavo sencillo? ¿Qué te cae mejor? Santiago capítulo 4, verso 6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿a quiénes? A los sencillos. Humildad no tiene nada que ver con pobreza, eso déjalo aparte. ¿Sí? Sencillos como somos. Someteos, verso 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. A ese nivel lo pone, mis hermanos, la soberbia. No por nada está pegado este verso, ni le sigue. ¿Sí? Hablando del hombre, que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y dice ahora: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Lo mismo que pasó en Ezequiel. Vio soberbia en el enemigo, vio orgullo, se enalteció y inmediatamente dice que como rayo. ¿Sí? ¿Qué te hace pensar a ti y a mí que como rayo Dios no nos puede poner en nuestro lugar? Los peligros del orgullo, rápidamente, mis hermanos. El orgullo, las fortalezas en la mente, ¿sí? Trae destrucción. Proverbios capítulo 16, verso 18. ¿Sí?
Es un verso que también ya el pastor nos lo ha sembrado mucho en nuestras mentes y en nuestros corazones a través de Dios. De parte de Dios a través del pastor o de los que nos predican en este lugar. Proverbios 16, 18. Antes del quebrantamiento, ¿qué? Es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez. ¿Qué le pasó al rey Usías? Empezó muy bien, ¿sí? Haciendo la voluntad de su padre, lo que le había enseñado, haciendo la voluntad de Dios. Muy bien, creció, se fortaleció, y dice que su corazón, ya cuando estaba bien poderoso, se enalteció y pasó a otro nivel. Yo creo que Dios lo hubiera dejado ahí, aún con su altivez, hasta ahí. Yo creo que Dios había disimulado, como disimula mucho con nosotros. Lo que ya no permitió Dios es que hiciera un oficio que no le pertenecía a él, solamente a los sacerdotes. Lo mismo que le pasó a Saúl. Entonces Proverbios 16, 18 dice: antes del quebrantamiento está ¿qué? Mis hermanos, más vale que nos andemos. No es amenaza, no amenazamos a nadie, es la palabra. Más vale que nos andemos humilditos, ¿verdad? Sencillos, mis hermanos. Antes del quebrantamiento, en el original quebrantamiento dice destrucción. Antes de la destrucción está la soberbia. Antes que una persona que sea destruida moralmente, espiritualmente o físicamente, está el orgullo. Lo que leíamos en Isaías del rey. La contraparte, ¿sí? El verso que dice: mejor es humillar el espíritu de los humildes que repartir despojos con los soberbios. Otra de las consecuencias del orgullo y de las fortalezas: se cierran los cielos, mis hermanos, cuando rechazan a Dios y sus leyes. Levítico 26, capítulo 19. Yo te lo leo. Y quebrantaré sobre la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. ¿Sí? Levítico 26, versículo número 19. Quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo y haré vuestro cielo como hierro. Imagínate un cielo como hierro, una capota de una placa ahí de una pulgada de acero. Los hermanos que conocen de aceros, bien cerrada, bien fortificada. Dice: y vuestra tierra como bronce. Imagínate sembrando en bronce o en un terreno que es de mina, que tiene mineral. ¿Se dará algo, mis hermanos? Si en la roca a veces cae en la hendidura una semilla y sale algo, pero hasta ahí. Pero sembrar sobre bronce, a ese nivel lo pone el Señor. ¿Y todo a causa de qué? Hermano, no estaremos sembrando en bronce a veces. No estará el cielo como hierro. Las oraciones rebotan. Y ni de allá para acá, ni de allá para acá. O sea, no llueve ni sube nada. Y la tierra como bronce. Imagínate estar sembrando en bronce, semillitas en bronce. Nunca se van a dar, mis hermanos. Ya se me escurrieron los lentes. Segunda Crónicas, capítulo 7. Un verso muy conocido. Verso 11, cuando se terminó de construir el templo de Salomón. Verso número 11. ¿Qué te dije? Sí están ahí. Segunda de las Crónicas, capítulo 7, verso 11. Me estoy yendo un poquito rápido. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su casa. ¿Y fue qué? Prosperado otra vez. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar como casa de sacrificio. Y yo creo que el Señor hace una pausa y le hace esta
pues no se le hace este comentario que quizás no tenía razón de ser este comentario, pero el Señor sabía y quizás recordó lo que le había prosperado a Uzías y dijo: tú hiciste todo esto y yo te prosperé. Y hace una coma y ve el verso número 13. Yo creo que el Señor puso un alto y dijo: me acuerdo de mi siervo Uzías, cómo lo prosperé. Ya habían pasado muchos años. Y en el verso 13 le dice a Salomón: oye, Salomón, y si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, cielos de hierro, ¿sí? Tierra de bronce, y si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consumiera la tierra, y si enviare pestilencia a mi pueblo. Y luego dice otro pensamiento en el verso 14: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces ¿qué? Y ya los cielos abiertos, ya no están cerrados, ya no está ese cielo de hierro. Entonces desde los cielos ¿qué? Yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. En la cruz, oh, primero vi la luz, y las manchas de mi alma Él lavó, y perdonaré sus pecados, yo sanaré su tierra. Hay otros ejemplos, mis hermanos. Quiero avanzar, pero la pregunta hasta este punto: ¿cómo estará nuestra tierra, mis hermanos? Como iglesia, ¿cómo estará la tierra de la iglesia? Más particular, como familias, ¿cómo estará nuestra tierra? Más particular, y es al punto que Dios nos quiere llevar, no mirando al lado. ¿Cómo está mi tierra y tu tierra? En una forma particular. Y que Dios nos ayude. ¿Estarán cerradas, mis hermanos? ¿Estaremos sembrando en bronce a causa de nuestro orgullo humano? ¿O si se humillare mi pueblo en el cual mi nombre se invoca, entonces yo iré desde los cielos? ¿Sí? ¿Y qué más dice? Sanaré su tierra y les perdonaré los pecados. Rápidamente, ¿cómo diagnosticarnos si vivimos en un orgullo? Bien sencillo, son cosas que te lo voy a leer rápido. No voy a decir orgullosa o orgulloso, voy a hablar dirigiéndome al orgullo, ¿sí? Para no solamente al orgullo, ¿sí? Si se me sale, pues discúlpeme. El diagnóstico para detectar el orgullo, ¿sí? El talento y las virtudes y las habilidades en nosotros mismos produce esto. El orgullo quiere ser, punto número 2, el orgullo quiere ser primero en todo, quiere ser protagonista, quiere ser exhibicionista. Es un diagnóstico para todos nosotros. El orgullo quiere ser primero en todo, ¿sí? Quiere ser protagonista, quiere ser exhibicionista. El orgullo se involucra solo en algo cuando él solamente dirige o cuando él manda. Y de hecho el orgullo tiene y se apoya en el verso que dice que yo soy cabeza y no cola. El orgullo también se apoya en este verso que dice que debo estar arriba y no abajo. Mal entendido. El orgullo, siguiente, se alimenta del reconocimiento de los demás. Para el orgullo esto le es alimento. Para el humilde su comida es la palabra de Dios. Otro punto, el orgullo se indigna
con el éxito y promoción de los demás. El orgullo no respeta el espacio de otros, pero siempre quiere que se respete su lugar o su posición. Y también el orgullo tiene un verso que dice: todo lo que pisare la planta de mis pies será mío. Pero es lo que Dios te dio, no lo que tú quieres conquistar sin que Dios te lo haya dado. Otro punto: el orgullo vive de reputación y no de carácter. ¿Qué es lo que piensan de mí? ¿Qué es lo que dicen de mí? Cuando el carácter es saber lo que yo soy y quién soy. Reputación es lo que yo quiero que la gente crea o piense de mí. El orgullo, otro, no acepta responsabilidad de sus errores. Adán y Eva, la mujer que tú me diste, la serpiente, el árbol que plantaste, no acepta los errores. El orgullo es tardo para pedir perdón y mucho más para darlo. Perdono pero no olvido, bla 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 bla. El orgullo siempre abre su boca antes de abrir sus oídos. No por nada Dios nos dio 2 oídos y una boca, y eso en proporción quiere decir que debemos hablar la mitad de lo que escuchamos. Dios es sabio en nuestros cuerpos. ¿Por qué no nos dio 2 bocas? Porque sabe que con una, dice la palabra, que se enciende, es un pequeño miembro que enciende, ¿qué? Se hacen guerras por la lengua. De repente ya hiciste un lío que no querías, de repente ya hablé lo que no quería, y con solo una palabrita, y marido y mujer sabemos que con esa palabrita, ¡fum! ¿O no? Bueno, yo creo que estoy hablando de iglesia, no sé. Sabemos, mis hermanos. O sea, ¿para qué nos hacemos que no sabemos? ¿Verdad? Puede decir más diagnóstico, pero es un diagnóstico, mis hermanos. Y yo batallé mucho con esta parte anoche. En esto. Y que Dios nos ampare, ¿verdad? Rápidamente, ¿cómo vamos a contrarrestar todo esto? ¿Cómo derribar todo esto? Primero, pídele a Dios que te revele todo el orgullo escondido en ti. ¿Sí? Atrévete, esto es de valientes. Pídele a Dios que te revele todo el orgullo que hay en ti, aún en aquellos que no creemos, que nos creemos santos o muy santos. Salmo 139, verso 1: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Verso 6, tal es el conocimiento. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Verso 3, la clave, mis hermanos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Mis hermanos, esta es la oración que contrarresta al orgullo. Que la podamos decir todos los días, ¿sí? Que la incluyamos ahí en nuestras comidas, en el Padre Nuestro, que a veces nomás rezamos. Pero este sería un buen antídoto, mis hermanos, diario. Verso 23. Voy a pedir a los hermanos de la alabanza que puedan pasar. Otra de las características o antídotos, más bien antídotos para contrarrestar el orgullo: adopta la actitud de un sirviente, mis hermanos. Este es el mejor antídoto para derribar la fortaleza. El que no sirve, no sirve. Mateo 20, 28. El máximo ejemplo, ¿sí?
Mateo 20, 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿qué? Sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. El máximo ejemplo, el mismo Dios haciéndose hombre, no vino a ser servido, sino ¿qué? A servir. Otro antídoto: someteos a las autoridades superiores, aunque a veces no entiendas. Aunque no a veces que la autoridad sea roja y tú la querías azul, y eso yo batallo, pues hay que sujetarse, porque por Dios son puestas, y esto choca en mi mente, ¿verdad? Lo debo de admitir, pero pues así es, mis hermanos. ¿Sí? Sométete a las autoridades. Si dice 100 kilómetros por hora, pues no vayas más de 100 kilómetros por hora. Respeta la autoridad. Ya no podemos ver el ejemplo de José, pero José, mis hermanos, desde que fue ultrajado por sus hermanos, desde que lo vendieron, desde que cayó ahí con la esposa de Potifar, le levantaron el falso, desde que se fue a la cárcel y ahí le hacían trabajar, y llegó a ser el segundo de la cárcel o el jefe de la cárcel, hasta que llegó a ser el segundo de Faraón. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Servir. Otro antídoto: empieza a otros cediéndoles el derecho de paso. Tú no tienes que ser siempre el primero. No atropelles a los demás, no pases sobre los demás. Dales el lugar a los demás. No permitas que tu grito sea la última palabra. Les digo que yo batallé con esto. Dar el lugar, ceder a los demás en todos los aspectos, moral, física, espiritualmente. Dar el lugar a los demás, no atropelles. Otra de los antídotos contra las fortalezas es renunciar de plano a estas fortalezas por medio de la oración y del arrepentimiento. Si se humillare mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pónganse en pie, mis hermanos. Si en esta hora el Señor habló en un poquito en nuestro corazón y pudimos ver algo en nuestra mente y de las fortalezas que están ahí arriba, y si vimos en el diagnóstico algunos síntomas que declaran que acerca del orgullo y la altivez, pero también vimos los antídotos, mis hermanos. Dios nunca nos va a dejar ahí. Dios nunca nos dejará ahí, nos dará la solución. Cierren sus ojos.